El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 188 países hasta el 2015 que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. El Fondo Monetario Internacional fue creado mediante un tratado internacional en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en Washington, el gobierno del Fondo Monetario Internacional son 188 países miembros. El Fondo Monetario Internacional es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, es el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Sus fines son evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Igualmente, es un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanzas de pago. Los fines del Fondo Monetario Internacional, según su convenio constitutivo, incluyen el fomento de la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio, la evitación de evaluaciones cambiarias competitivas y la corrección ordenada de los problemas de balanza de pagos de un país. La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el FMI o el Fondo, se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, Estados Unidos, cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. En aquella década, a medida que se debilitaba la actividad económica en los principales países industriales, los gobiernos intentaron defender las economías mediante un incremento en las restricciones sobre la importación, pero las medidas solo sirvieron para acelerar el espiral descendente del comercio mundial, el producto y el empleo. Para proteger la caída de las reservas de oro y divisas, algunos países limitaron el acceso a sus ciudadanos a las compras en el exterior, otros devaluaron sus monedas y algunos impusieron complicadas restricciones sobre la libertad de los ciudadanos para poseer divisas. Sin embargo, estas medidas resultaron contraproducentes y ningún país logró mantener durante mucho tiempo una ventaja competitiva. Estas medidas, denominadas empobrecer al vecino, fueron devastadoras para la economía internacional. El comercio mundial cayó fuertemente y, de la mano, descendieron los niveles de empleo y de vida de muchos países. Cercano al fin de la Segunda Guerra Mundial, los principales países aliados estudiaron diversos planes para restablecer el orden en las relaciones monetarias internacionales, surgiendo el Fondo Monetario Internacional de la Conferencia de Bretton Woods. Pero comenzó siendo solamente una premisa internacional, no un banco central internacional, y aquellos países aliados que solicitaran préstamos debían aprobar que contaban con políticas económicas fuertes y abiertas. Los representantes nacionales redactaron la Carta Orgánica para una institución internacional que supervisará el sistema monetario internacional y fomentase tanto la eliminación de las restricciones cambiarias en el comercio de bienes y servicios como la estabilidad de los tipos de cambio. El Fondo Monetario Internacional inició sus actividades en diciembre de 1945 con la firma del convenio constitutivo por los primeros 29 países. Los fines establecidos del Fondo Monetario son hoy los mismos que se formularon en 1944. Desde entonces, el mundo ha registrado un crecimiento sin precedentes del ingreso real. Así pues, la globalización exige que la cooperación internacional sea más intensa y esto, a su vez, ha expandido las obligaciones que competen a las instituciones internacionales que organicen esa cooperación, entre ellas el Fondo Monetario. Ahora hablemos sobre los fines del Fondo Monetario Internacional. Primero, fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. 2. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales, y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica. 3. Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambio ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. 4. Establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial.
5. Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición, temporalmente y con las garantías adecuadas, los recursos generales del fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos, sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. De acuerdo con lo anterior, para acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de la balanza de pagos de los países miembros, el fondo deberá cumplir en todas sus políticas y decisiones a los fines establecidos. Al tiempo que se creaba el Fondo Monetario Internacional, se estableció el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido por el nombre del Banco Mundial, con el fin de fomentar el desarrollo económico a largo plazo, comprendido el financiamiento de proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y la mejora de abastecimiento de agua. El Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, que comprende a la Corporación Financiera Internacional y a la Asociación Internacional de Fomento, se complementan, mientras que el Fondo Monetario Internacional se centra sobre todo en los resultados macroeconómicos y en la política macroeconómica y del sector financiero. El Banco Mundial se interesa principalmente en los temas relacionados con el desarrollo a largo plazo y la reducción de la pobreza. Su actividad incluye el financiamiento concedido a los países en desarrollo y en transición para proyectos de infraestructura, la reforma de determinados sectores de la economía y las reformas amplias de índole estructural. En cambio, el Fondo Monetario no financia un sector determinado ni proyectos, sino que respalda ampliamente la balanza de pagos y las reservas internacionales de un país, mientras éste toma las medidas de política necesarias para corregir las dificultades. En el momento de la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial, se previó también una organización que estaría encargada de fomentar la liberación del comercio mundial, pero no ha sido hasta 1995 que pudo establecerse la Organización Mundial del Comercio. En este intervalo, las cuestiones relacionadas con el comercio se trataron en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. ¿Quién decide en el Fondo Monetario Internacional? Actualmente la directora ejecutiva es Christine Lagarde. El FMI rinde cuentas a sus países miembros y esta responsabilidad es esencial para la eficacia de la institución. La labor cotidiana de gestión en el FMI corresponde al director ejecutivo, en representación de los países miembros, y al personal contratado internacionalmente que está a las órdenes del director gerente y 3 subdirectores gerentes. El equipo de alta gerencia procede de regiones diferentes del mundo. Las facultades del directorio ejecutivo para la gestión del FMI han sido delegadas por la Junta de Gobernadores, en quien descansa la supervisión final. La Junta de Gobernadores, en la que están representados todos los países miembros, es la autoridad máxima de la institución. Suele reunirse una vez al año con ocasión de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los países miembros nombran a un gobernador para que se les represente, distinción que suele recaer en el ministro de Hacienda o el gobernador del Banco Central del país, y a un gobernador suplente. La Junta de Gobernadores decide sobre todas las cuestiones importantes de la política, pero, como se ha dicho, delega la gestión cotidiana en el director ejecutivo. Los aspectos clave de política relacionados con el sistema monetario internacional se analizan 2 veces al año en un comité de los gobernadores denominado Comité Monetario y Financiero Internacional. Un comité que sirve para el desarrollo, asesoramiento e información a los gobernantes sobre temas de política de desarrollo y otras cuestiones de interés para los países en desarrollo. El directorio ejecutivo está formado por 24 directores ejecutivos y presidido por el director gerente del fondo. Se reúnen habitualmente 3 veces por semana. El directorio ejecutivo selecciona al director gerente, quien, además de presidir el directorio, es el jefe de todo el personal del fondo y dirige las actividades del mismo, orientado por el directorio ejecutivo. ¿De dónde sale el dinero del Fondo Monetario Internacional? Los recursos del Fondo Monetario Internacional proceden sobre todo de la suscripción de cuotas que pagan los países miembros cuando ingresan al fondo, o tras la revisión periódica que lleva en aumento de las mismas. Los países pagan el 25% de la suscripción de la cuota en derechos especiales de giro o en monedas principalmente como el dólar en Estados Unidos o el yen japonés. Las cuotas se fijan para que, a grandes rasgos, reflejen el tamaño relativo del país miembro en la economía mundial. Cuanto mayor sea la economía, en función del producto y mayor y más variado comercio exterior, la cuota tiende también a ser mayor. Si hace falta, el Fondo Monetario puede obtener préstamos para complementar los recursos de las cuotas.
El fondo cuenta con 2 tipos de acuerdos permanentes para la obtención de préstamos a los que puede recurrir si necesita hacer frente a cualquier tipo de amenaza en el sistema monetario internacional. Los acuerdos generales para la obtención de préstamos establecidos en 1962 que abarcan a 11 participantes, los gobiernos o bancos centrales del grupo de los 10 países industrializados y Suiza. Los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos, establecidos en 1997 con 25 países e instituciones participantes. Como no todos los miembros aportan la misma cantidad de dinero, el poder de decisión de cada miembro está en función directa de su nivel de aportación, siendo Estados Unidos su mayor accionista. ¿Qué servicios presta el FMI a los países miembros? El Fondo Monetario Internacional asiste a los países miembros de la siguiente manera. 1. Examina y supervisa la evolución económica y financiera nacional y mundial y asesora a los países miembros sobre todas las medidas económicas que implementan. 2. Les presta divisas duras en respaldo a la política de ajuste y reforma que sirva para corregir problemas de balanza de pagos y que fomente el crecimiento sostenible. 3. Ofrece una amplia gama de asistencia técnica y capacitación a funcionarios públicos de los bancos centrales en los campos de su especialidad. El principal propósito del Fondo Monetario consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países efectuar transacciones entre sí. Dichas responsabilidades son las siguientes. Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional, el FMI pasa revista a las políticas económicas aplicadas por los países, así como a la situación económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión. Publica evaluaciones regulares sobre el panorama internacional en perspectivas de la economía mundial, de los mercados financieros en Global Financial Stability Report y sobre la evolución de las finanzas públicas en Fiscal Monitor, así como una serie de informes sobre las perspectivas regionales. Las autoridades nacionales formulan programas de ajuste respaldados con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. La continuidad del respaldo financiero está condicionada a la implementación eficaz de estos programas. Ante la crisis económica internacional, el Fondo Monetario fortaleció rápidamente su capacidad de préstamo al aprobar en abril de 2009 una reforma profunda de sus mecanismos de apoyo financiero, y en 2010 y 2011 se adoptaron aún más reformas. El Fondo Monetario Internacional duplicó los límites de acceso al crédito y amplió los préstamos a los países más pobres, gracias a las utilidades extraordinarias de la venta de oro, eximiéndolos del pago de intereses hasta fines del 2016. El Fondo Monetario brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer las capacidades de concepción y ejecución de políticas eficaces, incluidos ámbitos tales como política y administración tributaria, administración del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de sistemas bancarios y financieros, marcos legislativos y estadísticas. El Fondo Monetario Internacional emite un activo de reserva internacional conocido como Derechos Especiales de Giro, DEG, que puede complementar los activos de reserva de los países miembros. El total de asignaciones asciende a alrededor de 204.000 millones DEG, aproximadamente 280.000 millones de dólares. Los miembros del Fondo Monetario Internacional también pueden realizar entre sí intercambios voluntarios de DEG por monedas. La principal fuente de los recursos financieros del FMI son las cuotas de los países miembros, que en términos generales reflejan la posición relativa de los países en la economía mundial. Actualmente, los recursos provenientes de las cuotas ascienden alrededor de DEG 238.000 millones. Ahora demos un rápido vistazo al Fondo Monetario Internacional, recordando que su propósito original es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria y ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos. Número actual de países miembros, 188. Sede, Washington D.C., Estados Unidos. Personal, aproximadamente 2.600 funcionarios procedentes de 147 países. Total de cuotas, 327.000 millones de dólares. Montos comprometidos en el marco de los acuerdos de préstamos vigentes, 163.000 millones de dólares, de los cuales 137.000 millones de dólares permanecen sin girar. Principales prestatarios: Portugal, Grecia, Irlanda, Ucrania. Principales préstamos de carácter precautorio: México, Polonia, Colombia, Marruecos.
Actualmente, el Fondo Monetario Internacional, en cooperación con otras instituciones como Banco Central, los organismos del G20, ONU, OCDE, se están enfocando más que con anterioridad a combatir el fraude fiscal y reforzar la tributación de multinacionales, apoyando a los países en vías de desarrollo. También mantiene alerta ante todos los problemas económicos y financieros de la actualidad que mantienen alta volatilidad en las naciones. Ejerce su papel de Banco Central Internacional apoyando a aquellas economías en que los últimos años han tenido la necesidad de reestructurar su economía y financiarse. ¿Alguna pregunta? No. Gracias por su atención.